El autobús chirrió al detenerse en la carretera desierta. Eran casi las 9 de la noche y el frío descendía sobre la sierra. Julián bajó con su mochila al hombro, ajustándose la chamarra mientras veía cómo el camión se alejaba tragado por la niebla. Frente a él se levantaba un letrero oxidado: "Bienvenidos a San Toribio". El pueblo parecía muerto. Ninguna luz brillaba en las casas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pasos sobre la grava. Había venido siguiendo los rumores de un lugar donde el tiempo se había detenido desde hacía décadas. Un pueblo fantasma del que pocos regresaban dispuestos a hablar. Julián caminó por la calle principal, observando fachadas agrietadas, ventanas tapiadas y puertas entreabiertas que crujían con el viento. El aire olía a humedad y polvo, mezclado con un vago aroma metálico, como sangre seca. La sensación de estar siendo observado lo erizó por completo. Pasó junto a una iglesia derruida. La cruz en el campanario estaba torcida, y dentro, un resplandor rojizo se filtraba entre las grietas. Se detuvo, intrigado, pero un murmullo lejano lo obligó a girar la cabeza. Creyó escuchar pasos que lo seguían. Aunque no veía a nadie, decidió alojarse en la vieja posada que había visto en una fotografía antigua. Contra todo pronóstico, el edificio seguía en pie. El letrero, colgando de una cadena oxidada, todavía decía Hospedaje San Toribio. Empujó la puerta, que gimió como un lamento humano. Adentro, el aire estaba helado, las paredes mostraban manchas negras de humedad y el mobiliario estaba cubierto de polvo. Sin embargo, sobre el mostrador había una campanilla brillante, como si alguien la hubiera pulido recientemente. Julián la tocó y el sonido metálico se expandió como un eco interminable. De pronto, detrás de él, escuchó un susurro: "No debiste venir". Se volteó con el corazón martillando, pero no había nadie, solo una sombra fugaz que se desvaneció escaleras arriba. Tragando saliva, encendió la linterna de su celular y decidió seguirla. Subió los escalones que crujían bajo su peso. Al llegar al pasillo superior, todas las puertas estaban abiertas, como si lo invitaran a entrar. Una corriente helada le apagó la linterna de golpe. En la oscuridad total, escuchó un coro de voces infantiles murmurando oraciones rotas, repetidas una y otra vez. Julián retrocedió buscando el interruptor de luz, pero sus dedos tocaron algo blando y húmedo en la pared. Retiró la mano de inmediato. Estaba manchada de un líquido oscuro. Un lamento profundo vibró en el pasillo, seguido de pasos que se acercaban arrastrando cadenas. Sintió que debía huir, pero al girar hacia la escalera descubrió que ya no estaba. Donde antes había peldaños, ahora se extendía un abismo negro, y al fondo, en esa oscuridad, brillaban decenas de ojos rojos que lo observaban con hambre. El eco de San Toribio lo había atrapado. El pasillo se cerraba a su alrededor como un túnel sin fin. Julián avanzaba con cautela, con el celular inútil en la mano, palpando las paredes húmedas. El aire era tan frío que cada respiración se convertía en una nube blanca frente a su rostro. De repente, un portazo retumbó a sus espaldas. Una de las habitaciones se había cerrado sola. Tragó saliva y, contra su instinto, giró la perilla. La puerta cedió con un chillido largo, y adentro encontró un cuarto cubierto por sábanas polvorientas. Bajo una de ellas se distinguía claramente la silueta de alguien sentado en la cama. «¿Hola?», preguntó con voz quebrada. La figura no se movió. Julián, temblando, retiró la sábana de un tirón. No había nadie, solo un maniquí de madera, con los brazos rotos y la cabeza torcida hacia él. La mandíbula del muñeco empezó a abrirse lentamente, hasta emitir un crujido escalofriante. Retrocedió aterrado y tropezó con un mueble. El espejo del tocador se sacudió y reflejó algo imposible. En lugar de su rostro, vio a un hombre calvo, con los ojos vacíos y la boca cosida con alambres oxidados. El reflejo sonrió, aunque Julián no lo hacía. Un golpe seco lo hizo girar. Las demás camas del cuarto se agitaban solas, como si cuerpos invisibles se retorcieran debajo de las sábanas.
Un alarido desgarrador llenó la habitación, obligándolo a salir corriendo de regreso al pasillo. Las puertas ahora estaban cerradas, y al final del corredor una silueta lo observaba, un hombre alto, con sombrero ancho y un farol apagado en la mano. Permanecía inmóvil, pero Julián sentía que sus ojos lo taladraban desde la sombra. «¿Quién eres?», gritó. Aunque su voz temblaba, el hombre inclinó la cabeza, y el farol se encendió solo, con una llama azulada que iluminó su rostro descarnado. No tenía piel, solo músculos secos y venas que palpitaban como si intentaran escapar de la carne. Julián corrió a tientas hasta encontrar otra escalera, bajó precipitadamente hasta un salón más amplio. Allí, el mobiliario estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado, mesas con platos servidos, copas llenas de vino, velas encendidas, pero todos los comensales eran sombras negras, con rostros borrosos, que giraron al unísono hacia él. El murmullo de sus voces era insoportable, sonaban como cientos de rezos mezclados con gritos de agonía. Una de las sombras se levantó y avanzó lentamente, con cada paso. La madera del suelo crujía como si estuviera a punto de partirse. Julián retrocedió hasta chocar con la barra del salón. Allí, sobre una charola de plata, había una llave antigua. La tomó instintivamente, sin saber por qué, y en ese instante todas las velas se apagaron. La oscuridad lo envolvió, y la multitud de sombras se abalanzó hacia él. Alcanzó a cubrirse con los brazos, esperando el contacto helado, pero cuando abrió los ojos otra vez, estaba de pie en la calle principal del pueblo, frente a la posada cerrada. El aire helado volvió a abrazar a Julián, mientras contemplaba la llave entre sus dedos. No podía comprender cómo había pasado de estar rodeado por sombras a encontrarse nuevamente en la calle desierta. El pueblo entero seguía envuelto en esa neblina espesa, y las ventanas de las casas parecían ojos vacíos que lo vigilaban. Decidió caminar sin rumbo, con la esperanza de hallar alguna explicación. Cada paso resonaba como si alguien lo imitara unos metros detrás. Aceleró el paso, el eco lo siguió, se detuvo en seco, el eco también. El miedo lo obligó a girar bruscamente, y por un instante juró ver una figura con rostro cosido, idéntico al reflejo del espejo, parada a lo lejos. Apoyó la mano en un muro para tranquilizarse, y notó que la llave vibraba suavemente, como si lo guiara. Siguió esa intuición hasta una casona enorme, con portones oxidados que parecían sellados desde hacía años. En la cerradura, la llave encajó con un chasquido perfecto. El portón se abrió, revelando un patio interior. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y en el centro había una fuente rota, de la que brotaba un líquido oscuro. Las estatuas alrededor estaban decapitadas, y en las paredes se veían marcas como si alguien hubiera arañado la piedra con desesperación. Entró a la casa y encontró un salón, amplio, iluminado por velas que no deberían existir. Sobre una mesa larga había fotografías antiguas enmarcadas. Al acercarse, su sangre se congeló. Todas las imágenes mostraban a él mismo, en diferentes edades, como si el pueblo lo hubiera estado esperando desde su niñez. La angustia lo obligó a retroceder, pero el piso crujió y se abrió bajo sus pies. Cayó a un sótano oscuro. La caída no lo lastimó, pero el lugar estaba impregnado de un hedor insoportable. Con la linterna volvió a iluminar y descubrió filas de ataúdes abiertos, todos vacíos, salvo uno en el centro. Dentro, había un cuerpo que parecía idéntico al suyo, con la boca cosida y la llave clavada en el pecho. Julián sintió un vértigo insoportable. Cuando intentó alejarse, el cadáver abrió los ojos de golpe y lo miró directamente. «Tú ya estuviste aquí», susurró con voz hueca. Las paredes del sótano comenzaron a moverse, como si fueran carne palpitante. Golpes sordos resonaban desde los ataúdes cerrados, y las tapas temblaban como si algo intentara salir. Julián corrió hacia una escalinata lateral, pero al llegar al final descubrió un muro sólido, sin salida. De pronto,
La llave en su mano se calentó tanto que le quemaba la piel. El metal ardiente lo obligó a soltarla, y al caer al suelo empezó a girar sola, trazando un círculo incandescente en la piedra. Dentro de ese círculo comenzó a abrirse una grieta oscura, de la que emergía una mano huesuda con uñas largas y negras. El eco del pueblo volvió a resonar lamentos, rezos y gritos mezclados en un coro diabólico que lo rodeaba por todas partes. Julián comprendió que la llave no abría puertas, sino algo mucho peor, había liberado al guardián de San Toribio. El círculo ardiente se cerró de golpe, y la mano huesuda emergió por completo, arrastrando un cuerpo esquelético cubierto con jirones de túnicas negras. El sótano temblaba con cada movimiento de la criatura, y los ataúdes golpeaban como si quisieran romperse. Julián gritó y corrió sin dirección, hasta hallar un pasadizo estrecho. La criatura lo siguió. Sus pasos resonaban como martillazos en la piedra. La linterna titilaba apenas, mostrando paredes cubiertas de símbolos grabados que parecían arder al contacto de aquella presencia. Al final del pasillo, una puerta de hierro oxidado lo esperaba. La empujó con todas sus fuerzas y salió a un salón circular con vitrales rotos. La luna se filtraba, bañando el suelo en un resplandor plateado. En el centro, un altar de piedra sostenía un libro enorme, cubierto de cadenas. El aire se volvió más pesado cuando la criatura entró tras él. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su voz resonó en un idioma incomprensible, profundo y vibrante. Las cadenas del libro se agitaron solas, como serpientes, y una de ellas intentó sujetar el brazo de Julián. Luchando, logró apartarse, pero el libro se abrió de golpe, mostrando páginas escritas con sangre seca. Allí, entre símbolos retorcidos, vio su propio nombre. Cada letra parecía palpitar, como un corazón vivo. El eco de las voces volvió, más fuerte que nunca, llamándolo a entregar su alma. Julián, desesperado, alzó un candelabro de hierro y golpeó las páginas. Un chillido inhumano llenó el salón, y la criatura se abalanzó sobre él. Logró escapar por una grieta en el muro, arrastrándose hasta una galería subterránea que lo condujo hacia la superficie. Cuando emergió, estaba de nuevo en la plaza central del pueblo. La niebla era aún más densa, y todas las casas tenían las puertas abiertas, como bocas esperando devorarlo. El eco del guardián lo perseguía todavía. Sabía que San Toribio no lo dejaría marcharse. Julián corrió por la plaza, buscando una salida entre la bruma que lo envolvía todo. Cada puerta abierta dejaba escapar murmullos y lamentos, como si las casas mismas lo llamaran por su nombre. Sentía que todo el pueblo estaba vivo, respirando en sincronía con su miedo. De pronto, la campana de la iglesia sonó. Aunque el campanario estaba derrumbado, el tañido reverberó en su pecho como un golpe seco, y del interior salió una multitud de figuras encapuchadas, arrastrando cadenas incandescentes. Sus rostros estaban ocultos, pero cada uno de ellos repetía una sola palabra: Julián. Intentó huir, pero las calles se deformaban. Al girar una esquina, volvía a la misma plaza. El tiempo parecía repetirse en un bucle imposible. Con la respiración agitada, se refugió en la iglesia. El interior era aún más siniestro: bancas cubiertas de ceniza, vitrales quebrados y un altar ennegrecido. Sobre el altar, descubrió una campana pequeña, idéntica a la de la posada. Al tocarla, todo el lugar vibró. Los encapuchados se detuvieron en seco, y sus rostros se revelaron. Eran idénticos a él mismo. Versiones distorsionadas con cicatrices, bocas cosidas o cráneos vacíos. Uno de ellos se adelantó y le dijo con voz rota: «Tú ya eres parte del pueblo. Nadie sale de San Toribio». La llave que había perdido volvió a aparecer en su mano, pero ahora estaba cubierta de sangre fresca. El altar se abrió bajo sus pies, revelando un pozo infinito del que emergía un viento gélido cargado de gritos. Los dobles de Julián comenzaron a lanzarse dentro, uno tras otro, como sacrificio. El eco se hizo insoportable, y comprendió que San Toribio era un lugar devorador de almas.
que lo había estado llamando desde su nacimiento. No había casualidad. Todo lo que había visto, el espejo, el cadáver, los encapuchados eran advertencias de que él estaba destinado a unirse a esa condena. El tañido de la campana resonó por última vez, extendiéndose más allá de las paredes de la iglesia. Julián, jadeante, sintió que el aire se volvía sólido, como si el pueblo entero se cerrara a su alrededor. Las figuras encapuchadas se arrodillaron en silencio, y del pozo surgió un resplandor carmesí que iluminó sus rostros deformados. El guardián emergió otra vez, más imponente que nunca. Sus ojos ardían con fuego eterno y su voz llenó la nave entera. San Toribio no perdona, San Toribio consume. Julián intentó retroceder, pero el suelo se deshizo bajo sus pies. Cayó a un abismo de ecos infinitos, rodeado de susurros y gritos que lo envolvían como cadenas invisibles. Cada voz era la suya, repitiendo errores, lamentos, miedos. Comprendió que estaba atrapado en un ciclo eterno, condenado a revivir la pesadilla. De pronto, abrió los ojos y se encontró en la carretera donde había iniciado todo. El autobús chirriaba, deteniéndose frente a él. El conductor lo miraba con impaciencia. Sube sonó. Julián dudó. A su alrededor, el letrero oxidado decía una vez más, bienvenidos a San Toribio. Pero algo había cambiado. Sus manos estaban manchadas de sangre seca, y en su bolsillo sentía el peso de la llave ardiente. El eco lo acompañaba aún. Sabía que no había escapatoria. Cada camino lo devolvería al mismo punto. El pueblo lo había marcado para siempre. Mientras subía al autobús, pudo ver por la ventana que las casas lo observaban, y que las sombras se agazapaban en cada esquina, aguardando su regreso. Julián entendió, demasiado tarde, que San Toribio no era un lugar que se visitaba, era un destino. El motor rugió, el vehículo se perdió en la neblina, y la campana volvió a sonar.